Hola a todos, tranquilos, hoy Cocina Jorge Vlogs les trae un chocoflan. Para hacer el cake vamos a necesitar una taza y un cuarto de leche, media taza de aceite vegetal, una caja de cake de chocolate y 3 huevos. Y para la mezcla del flan necesitaremos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una cucharadita de vainilla y 6 huevos. Ahora comenzaré a elaborar el cake de chocolate. Como ya les dije, en este caso voy a utilizar la mezcla ya preempacada. En caso de utilizar una caja de mezcla ya preempacada, sigan las instrucciones que en ella se muestran. En un recipiente para mezclar que sea profundo, añade todos los ingredientes que las instrucciones te indican y lo mezclas a velocidad media por 1 minuto. Luego le subes la velocidad al máximo y lo mezclas por otros 2 minutos. Una vez terminado de batir, vamos a pasar a preparar la mezcla del flan. Para el flan necesitaremos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una cucharadita de vainilla y 6 huevos. Ahora lo licuamos todo en la licuadora para que se integren bien todos los ingredientes. Ya una vez que están listas las dos mezclas, es decir, la del cake y la del flan, vamos a proceder con la elaboración del caramelo para que el flan quede con un bonito color y un exquisito sabor. Para ello vamos a necesitar una taza de azúcar blanca. Voy a remojar el azúcar con solamente 2 cucharadas de agua. El fuego lo fijaré en medio alto para que el caramelo no se queme demasiado rápido. Ya pueden ver cómo comenzó a hervir el azúcar. Ahora lo observaremos para que una vez que alcance el color que deseamos, entonces la retiramos del fuego. Aquí ya se ve que el caramelo está casi listo. Bueno, pues ya está listo el caramelo y ahora lo retiraré del fuego para que se enfríe un poco antes de verter las mezclas del cake y del flan en el molde. Una vez que ya el molde no está caliente, le pondré mantequilla para que el cake no se adhiera a las paredes del molde y poder sacarlo mejor cuando ya esté listo. Ahora vertemos la mezcla del cake de chocolate primero. Solo le pondré suficiente para que cubra hasta la mitad del molde. Y ahora añadimos la mezcla del flan que tenemos en la licuadora. No vamos a llenar mucho el molde, pues el cake va a crecer y no queremos que se nos derrame dentro del horno. Cubriremos el molde con papel de aluminio. El horno debe estar precalentado a 350 grados Fahrenheit. Una vez que el horno está caliente, procederemos a ponerlo dentro del horno en la parrilla del medio por 1 hora. Mientras hornea el cake, vamos a preparar un almíbar ligero para ponerle a la masa del cake de chocolate. Para este almíbar vamos a necesitar una taza de agua, una taza de azúcar blanco, una cucharada de vainilla y anís estrellado al gusto. Vamos a hervir el almíbar por unos 3 o 4 minutos. No queremos que el almíbar se vaya a espesar demasiado. Una vez transcurridos los 3 o 4 minutos, chequearemos a ver si ya está listo nuestro almíbar. Para ello,
Simplemente lo removeremos para ver si se ha reducido algo y que no esté espeso. Ya ha transcurrido una hora. Ahora vamos a sacar el cake del horno y vamos a ver si ya está listo. Para ello vamos a introducirle un palillo de cocina y ver si sale seco. De no salir seco tendremos que ponerlo 5 o 10 minutos más en el horno. Tuve que poner el cake en el horno por 5 minutos más puesto que no estaba saliendo seco el palillo todavía. Ahora sí está listo. Ahora vamos a ponerle el almíbar que ya tenemos hecha para que la masa del cake lo absorba. Es hora ya de ponerlo en el refrigerador por 4 horas a que se enfríe. Miren qué delicia, mis amigos. Observen el color tan lindo que tiene. Espero les haya gustado esta receta y que la puedan hacer en sus casas. Para ver la lista de todos los ingredientes, sigue hasta el final. Y como siempre les digo, si no saben qué postre hacer, tranquilos, hoy cocina Jorge.